Sí, ese es uno de los grandes temas, es una de las grandes repercusiones y discusiones vinculados a este momento. Ayer hablábamos de cómo es que funcionaba esta red, de la cuestión más vinculada a lo judicial, pero hay cuestiones que tienen que ver con lo político profundamente y que en este momento se están debatiendo en lo que tiene que ver con Astesiano, porque sabemos que hubo contradicciones en lo que tiene que ver con los antecedentes y las anotaciones. Efectivamente son cosas diferentes, unas tienen que ver directamente con los procesamientos y otras no, pero lo claro es que esa información estaba. Y como vimos al principio del informativo, hubo, dichos y desdichos de alguna manera por parte del presidente de la República, con quien Astesiano trabaja directamente desde hace muchos años, vinculado justamente a sus antecedentes. Él dijo en primera instancia que no tenía antecedentes, que era una persona intachable en ese sentido. Luego dijo que se enteró por la prensa que sí tenía anotaciones, que era lo que tenía. Y ahora lo que sabemos es que se conoce públicamente que tiene anotaciones y antecedentes. Para empezar a hablar sobre este tema, vamos a compartir la información que publicó El Observador, vinculada a las 35 anotaciones, tiene más de 35 anotaciones, pero de esas anotaciones que tiene, 35 están vinculadas a indagatorias por diversos casos. Vamos a comenzar este informe conociendo cuáles son, en qué años y por qué cuestiones había sido investigado. Alejandro Andrés Astesiano Severnini tiene un extenso expediente en el Ministerio del Interior. El ex jefe de la custodia presidencial tiene 35 anotaciones vinculadas a indagatorias por diferentes causas. Las primeras datan del 2002, cuando Astesiano tenía 30 años y ya trabajaba con el expresidente Luis Lacalle Herrera, según confirmó su hijo, el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En ese entonces, el 3 de mayo de 2002, Astesiano fue indagado por hurto en Montevideo. En 2003 fue nuevamente indagado por la misma causa, al igual que en 2007. También fue indagado por apropiación indebida 5 veces en 2003, 2004, 2005, 2007 y 2012. Por estafa 8 veces en 2005, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Y por requisitorias, averiguación de paradero, vehículo recuperado, daño e inspecciones a lo largo de estos últimos 20 años. La última indagatoria fue el 16 de enero de este mismo año por aprovechamiento de la falsificación. Además de estas anotaciones, Astesiano fue procesado con y sin prisión. En 2002 fue procesado sin prisión por un delito de estafa y en 2013 fue procesado con prisión por un delito continuado de estafa. Ese año estuvo preso en la cárcel de Las Rosas, en Maldonado, y finalmente fue condenado por el delito en 2014. La estafa que llevaba a cabo era hacerse pasar por un agente inmobiliario y ofrecer casas que decía estar en Punta del Este, pero en realidad se encontraban en Brasil. Durante esos años, Astesiano ya estaba vinculado a Lacalle Pou. Julieta, ¿y cuál es la versión oficial sobre lo que sucedió? También lo escuchamos hace unos minutitos nada más. Lacalle Pou lo que dijo es que existen dos versiones de los antecedentes. Una o dos versiones de los registros de Astesiano. Uno que tiene los antecedentes y otro que no. Sin embargo, en realidad lo que sucede concretamente es que existe un solo lugar a donde ir a consultar esto una vez que una persona, un jerarca, como por ejemplo el presidente de la República, lo puede solicitar. Ese único lugar, ese sistema de gestión de seguridad pública, y justamente es lo que entra ahora en discusión y lo que entra en discordia, y sobre lo que estaba opinando recién la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Entonces, lo que sucede y lo que indicaría la lógica de alguna manera es que cuando se solicita información de ese estilo, esa información sale completa. Sin embargo, no es lo que menciona la versión oficial, y por eso mismo es que vamos a compartir el comunicado que sacó ayer a la noche el Ministerio del Interior tratando de esclarecer un poco qué había sucedido con esos datos. Vamos a compartirlo. Dice, ante versiones surgidas acerca de los antecedentes penales del señor Alejandro Andrés Astesiano Severnini, el Ministerio del Interior informa que en 2020 y 2021 el presidente de la República fue informado oportunamente por esta Secretaría de Estado que la ficha personal del señor Alejandro Astesiano carecía de antecedentes penales. Sorpresivamente, en la ficha actual consta un antecedente por una causa penal del año 2013. Frente a esta anomalía, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dispuso una investigación de urgencia en la Dirección Nacional de Policía Científica para establecer quién o quiénes alteraron la información. Me quedo con el punto del medio de lo que acabas de leer. Sorpresivamente, en la ficha actual consta un antecedente por una causa penal del año 2013, dice ese comunicado oficial.
¿Puede aparecer algo así sorpresivamente? Bueno, eso fue justamente lo que estuvimos tratando de investigar hoy, si efectivamente puede aparecer o desaparecer una ficha de estas características, un antecedente, un dato de estas características. Y por eso fue que nos metimos a investigar un poquito más cómo es que funciona el sistema de gestión de seguridad pública, y lo que descubrimos hablando con Edward Holfman, que es experto en seguridad pública, es que no es posible que este sistema sea hackeado de ninguna manera y que todas las modificaciones que estén dentro, que sucedan dentro de ese sistema, quedan registradas. Es decir, lo último que leíamos del Ministerio del Interior era que iban a averiguar quién o quiénes, bueno, de alguna manera habían realizado esta modificación. La realidad es que puede tener ese dato en este instante el Ministerio del Interior, porque este sistema registra todas las personas que ingresan y todo lo que hacen. Además, hoy el periodista Antonio Ladra informó que a partir de lo que sucedió se bloquearon 150 usuarios para que ya no logren acceder al sistema de gestión de seguridad pública. Esa es una de las primeras acciones que toman, pero esto obviamente genera preocupación, no solamente dentro del gobierno, sino a todos los actores involucrados en la seguridad pública, porque muestra claramente una falla en la comunicación entre el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República, si es esto efectivamente lo que sucedió, si efectivamente alguien modificó este dato para entregárselo al presidente de la República. Ahora sí vamos a escuchar un poco más en este informe qué es, de qué se trata, cómo es que funciona el sistema de gestión de seguridad pública y, como decíamos antes, la opinión del experto en seguridad vinculado a las adulteraciones que pueda tener este sistema. El Sistema de Gestión de Seguridad Pública es un sistema informático diseñado para la gestión y servicio de información de seguridad pública en la República Oriental del Uruguay. En él se registran todos los eventos vinculados a actuaciones, investigaciones y denuncias en las que trabaja el Ministerio del Interior. Cuando el presidente de la República o cualquier jerarca solicita información vinculada a antecedentes o anotaciones de un ciudadano, es allí donde se buscan los registros. Según Edward Holfman, experto en seguridad pública y gestión de la seguridad, no es posible que el sistema sea hackeado. Es completamente transparente y seguro y recibió la mayor calificación en materia de confiabilidad de datos estadísticos otorgado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Cada vez que un funcionario ingresa al registro de algún evento o persona, el sistema guarda la información del usuario, la hora de ingreso y las acciones realizadas. Si modificó, descargó o imprimió el registro, el sistema de gestión de seguridad pública tiene la información necesaria para saber quién y cuándo lo hizo. Según Holfman, es imposible que un dato aparezca y desaparezca del sistema sin dejar rastros. Y la única forma de modificar lo ingresado es descargar el registro y modificarlo desde una computadora personal, editando el archivo en formato PDF. Esto evidencia la clara intención de eliminar un registro. Bueno, y consultamos también a Rubén Amato, quien fue director de Identificación Civil en el gobierno anterior y avala, respalda lo que decía recién Julieta en el informe. Explicó que la información que se retire del organismo queda registrada en todos los sistemas, así como el usuario del personal que lo haga. Y también, grosso modo, digamos que dijo que el personal está preparado para evitar casos como el de Astesiano. Los funcionarios de identificación civil siempre se entrenaron tanto en el estudio de documentación como estar alerta a todo este tipo de situaciones, como la trata también. En este caso, en el 2019, los funcionarios que están trabajando en ingreso de información a la base notaron de que había un señor y dijeron, ¿cómo? Este señor en el mismo año puede haber reconocido a 3 hijos. No, imposible. Entonces así le dije, bueno, háganme un informe y búsquenme en la base. Y yo ahora sí, ya no me acuerdo si les dije del último año, de los últimos 2 años, todos los ciudadanos de este país que hayan obtenido seguro de identidad, vamos a estudiar todos los expedientes. Y ahí armamos algo que lo mandamos para que se investigara. Que yo supongo que es esto que hablan del 2019, porque fue en el 2019. Pero que utilicen a muerto, tampoco veo cuál sería la trama, porque es decir, el muerto es uruguayo. ¿Y para qué lo usa? Si no puede reconocer al ruso, para que aparezca como. Y agarrar esa partida, ese testimonio de partida de nacimiento uruguayo y adulterarlo de tal manera para cambiar datos de edad y una cantidad de cosas, resultaría muy evidente.